¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, un episodio más juntos. Estoy súper emocionada porque estamos arrancando oficialmente con invitado esta nueva temporada. Entonces creo que se va a venir bastante buena. Pues ya veremos a ver qué sorpresas nos va deparando pues toda esta nueva temporada y esta nueva aventura, pero estoy contenta por eso. ¿Tú cómo estás? Qué bueno, prima, me da mucho gusto. Yo también muy contento, entusiasmado de poder empezar esta temporada. Nos dio mucho gusto que la gente empezara a ver nuestros episodios desde la temporada número 1. Y bueno, no crean que los teníamos abandonados, estábamos aquí grabando y preparando la temporada para ustedes y venimos mejores y más fuertes que nunca. Entonces, pues qué padre volver a verte, qué padre volver a grabar con invitado. Y cuéntanos un poquito acerca de nuestro invitado de hoy. Pues ahí les va. Es una invitadaza que para mí es un honor que esté aquí. Es una persona que yo conozco desde que era niña, o sea, por ahí de 10, 12 años tendría yo, pero la vida me llevó a pues conocerla mucho mejor ya muchos años más tarde, ya que era yo grande y profesionista. Entonces tuve el privilegio de trabajar con ella y pues así es como ya puedo decir que la conozco mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues ella es empresaria, es tallerista, es maestra, es conferencista, es socia fundadora de La Jaonera, que es el lugar donde les hablo. Ella pues pues más bien es promotora. Yo la considero una promotora bastante importante, pues del diseño aquí en el estado de Querétaro y en general. Y bueno, pues ella es Mara Montañez. Muchísimas gracias por estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantadísima de estar aquí, de platicar con ustedes dos. Nosotros estamos más encantados. Muchas gracias. Sí, bueno, Mara, muchas gracias por aceptar la invitación y nos da muchísimo gusto que nos puedas aportar un poquito de tu conocimiento, de tu experiencia en esta plática. Encantada de charlar y que seguro yo también voy a aprender mucho de ustedes. Sí, así será. Siempre aprendemos un chorro de cosas con nuestros invitados y invitamos a Mara porque ella siempre tiene mucho que decir. Entonces, bueno, pues quisiéramos abarcar algunos de los temas que creemos que pues dominas mucho más, ¿no? Entonces, a lo largo de estos episodios hemos tenido varios invitados donde pues se han tocado ciertos temas que tienen también que ver con creatividad, ¿no? Ilustradores, pintores, animadores, gente que se dedica a hacer films. Entonces, como que tenemos esa idea, creo yo, errónea de que esa es la parte creativa, ¿no? Como que ese es el rubro de los creativos, los que estamos metidos en la foto, en el diseño, etcétera, ¿no? A mí me lo dicen muy seguido, como que, es que tú eres creativa por ser diseñadora. Y ahí es cuando mi cerebro hace así como que yo soy creativa y que un médico no es creativo, un abogado no es creativo, una mamá no es creativa. Entonces, pues tú que eres la expertaza, ¿no? Y tú que sabes definir bien todo esto, ¿qué es la creatividad? O sea, ¿se puede definir? ¿No se puede definir? ¿Cómo está este rollo? Bueno, debe haber cualquier cantidad de definiciones, pero pues creatividad es el arte o la posibilidad de crear algo. Listo, ¿no? O sea, y como dices, pues todos somos creativos. Nada más que sí se confunde. Se confunde y hace poco como que logré identificar en dónde, y es cuando te dicen creativo como adjetivo y creativo como sujeto. Ok. Eso está buenísimo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Normalmente, pues es que, ¿cómo lo usamos? Como sujeto es todo aquel que crea algo. Uh-huh. Y todos hemos creado algo, ¿no? En toda nuestra vida, es más, diario estamos creando algo. Pero cuando te lo ponen como adjetivo y te dicen, es que eres súper creativo, ya implica que lo que estás haciendo es auténtico, es original, es novedoso, me gusta o no me gusta, ¿no? O sea, ya tiene otros adjetivos.
Y ahí es donde empiezan los problemas, porque en cuanto metes un juicio, metes un adjetivo, ya la gente empieza, no, yo no, o aquel es más creativo, o no, entonces ya empiezan como a evaluar el objeto de la creación más que al creador. ¿No? Y ahí entonces ya empieza el financiero que dice, no, yo no soy creativo, pero pues se la vive creando, ¿no? Escenarios, o el ingeniero X, ¿no? Entonces hay como esa malentendido de ser creativo o ser creador a el adjetivo. No sé si me expliqué, pero, sí, pero por ahí va. Sí, qué interesante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Aquí tenemos un ingeniero. Sí. Justamente. Y los ingenieros siempre dicen, no, es que soy muy cuadrado, pero los ingenieros, hasta el nombre dice ingenio, o sea, realmente están buscando soluciones, las buscan de una forma diferente al que pinta un cuadro o al que compone una música, ¿no? Una canción, pero al final están creando. Sí, y es que creo que es como esta idea justamente errónea, que yo lo veo como, es que creativa es hasta una mamá que se le acabó las cosas del refri y tiene que mandarle el lunch a sus hijos, o sea, tiene que ver qué demonios le va a mandar, ¿no? Y pues es con lo que tenga. Todo, es que en la cocina, es más, cuando nos vestimos todos los días, nos estamos creando. Estamos creando una identidad, o sea, desde ahí empezamos a ser creativos. Entonces, pues no hay forma, cada vez que me dicen, yo no soy creativo, es así de, ¿tienes un ratito? Vamos a hablar, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Oye, y aterrizando el concepto, ¿crees que puede haber una técnica para desarrollar la creatividad? Como decir, ok, ya entendí qué es la creatividad, sé que puedo ser creativo y como te comento, aterrizándolo, te planteas, bueno, ¿hay alguna forma de poder yo hacer un ejercicio diario para poder ser cada vez mejor, para plantearme alguna idea nueva? Hay un montón de técnicas y igual buscas herramientas para la creatividad y te salen muchísimas. Yo como lo veo es que más bien hay que buscar herramientas para desbloquear o sea, quitarte los bloqueos creativos. Porque si sí o sí eres creativo, entonces ¿por qué no creas? Pues porque creaste una barrera. Entonces hay dos cosas, porque todos somos creativos, pero en donde yo sé hacer más cosas, que es la parte técnica, pues puedo ser más creativo, ¿no? Entonces, yo soy un pintor creativo, pero antes tuve que aprender la técnica de pintar. Si no, pues no voy a ser un pintor creativo, ¿no? No voy a poder terminar de expresarme. Entonces, una es tener la idea de lo que quiero hacer y la otra es poder hacerla. Y ahí es donde viene una parte que es una técnica. Cuando tengo la idea y tengo la técnica, entonces puedo como desarrollar totalmente y entrar en un flujo creativo y realmente pues poder plasmar esa idea. Entonces hay de dos, hay veces que el bloqueo creativo es cuando no sé hacer la técnica, no sé cómo hacerlo. Y otras es, pues, porque sí tengo un bloqueo en mi creatividad por inseguridad, por miedo a que me critiquen, por pensar que voy a fracasar. Y entonces ahí lo que hay que quitar son los bloqueos, ¿no? Entonces es como una mezcla de dos cosas y hay que identificar muy bien el por qué no estás siendo creativo, ¿no? El por qué no estás siendo creador en tu expresión total. Cuando identificas que es por una técnica, pues nada más es, pues ponte a practicar, claro. a practicar. Y creo que tiene que ver también mucho, o sea, como esta parte que sepas tú qué es lo que quieres obtener, ¿no? O sea, como el ejemplo que di de la mamá, ¿no? Pues si tiene que dar un lunch, pues tiene que ver, o sea, sabe que tiene que llegar a este objetivo, ¿no? Entonces también creo que si dominas esta parte que sabes hacer, creo que... Lo mínimo, ¿no? O sea, por lo menos sabes hacer un sándwich o sabes cómo se hace una sopa y aparte tienes los recursos.
¿no? Tienes algo en el refri. Entonces, es como una suma de varias cosas. Y sobre todo, tienes la disposición o la necesidad de crear algo y entonces te pones a hacerlo. Claro. Oye, y por ejemplo, ahorita mencionas esta parte de crear algo, ¿no? De poder tener una solución a algo. Y eso también creo que tiene mucho, bueno, yo he escuchado una palabra que está súper de moda ahorita, que también es esta parte como de innovación. ¿Será que cuando tú eres creativo, por ejemplo, y tienes esta nueva solución que tal vez nunca se te había ocurrido y por X o Y circunstancia tienes que desarrollar algo para llegar y llegas a través de otras cosas que normalmente no son, estás en cierta forma innovando? O sea, ¿va muy relacionada la palabra innovación con creatividad o no necesariamente, o cómo está? Sí, totalmente. Hay un inglés que me encanta, que tiene un TED Talk que se llama Ken Robinson, que es buenísimo. Es de los, creo que el que más views tiene. Y él te dice, la creatividad es imaginación aplicada. Todos los seres humanos podemos imaginarnos cosas. Cuando lo llevamos, cuando esa creatividad la llevamos, esa imaginación la llevamos a cabo, o sea, hacemos algo con esa imaginación, automáticamente es creatividad. Pero cuando la creatividad agrega valor a un grupo, a una persona, o sea, agrega valor en el mundo, entonces es innovación. Entonces, la creatividad puede ser algo que es una expresión, o sea, yo hago un cuadro y listo, me estoy expresando, escribo un libro, se queda ahí, ¿no? Se queda en mi imaginación aplicada. Pero si aparte está agregando valor a una comunidad, a una forma en cómo se hacían las cosas, entonces es innovación. Está súper bien, sí, porque va ligado perfectamente, tiene todo el sentido. Y déjenme les cuento que el fin de semana vi un video muy bueno de Juan Pazurita, y estaba él, tenía un reto de hacer él la concha más grande del mundo. Y dijo, bueno, yo voy a hacer la concha más grande del mundo, necesito ver quién me ayuda, ¿no? Y sacó una repostera y la repostera le dijo, sin ser una repostera profesional, le dijo, oye, pero lo que vamos a necesitar es un horno gigante. Y le dijo, Juanpa, no importa, lo conseguimos. Total que fueron a conseguir y fueron con una chef que sí es profesional. Y la chef profesional, con toda su experiencia, le dijo, es que eso es imposible. Y entonces fue con otro chef y fue como con 3, 4 y todos le dijeron, es que es imposible, no se puede. Ellos desde toda su experiencia platicando, ¿no? Y Juanpa, de alguna forma, con la limitante de no saber ni idea, ¿no? Solo con la imaginación de decir, pues yo quiero una concha que mida no sé cuánto y que pese no sé cuánto. Total que echaron a andar ahí como la imaginación y la creatividad, y la repostera le dijo, oye, pues hagamos por partes la concha, no va a parecer concha cuando la estemos cocinando, trabajamos en la masa, la metemos al horno que quepa, y hacemos todo esto, y al final la armamos como un rompecabezas, y en la parte que vamos a cubrir que sea con el saborcito de la concha, y al final lo lograron. Y entonces entra un poquito de lo que estamos platicando, ¿no? Una parte de sí tenían limitantes, pero aún así a lo mejor eso jugó a favor de ellos, de decir, ok, pues yo no estudié esto y a mí a lo mejor como chef me enseñaron que esto no se debe hacer o que no se puede hacer o que necesito esto para que se haga. Y Juanpa, al no tener nada de experiencia, dijo, pues sí se puede, yo me lo imaginé, pues la voy a hacer. Entonces, como que engloba un poquito de esto que estás platicando, que estamos comentando, yo me quedé, wow, tienes razón, ¿no? ¿Cuántas veces dejamos de intentar hacer algo solo porque creemos que no se puede o porque los expertos dicen que no se puede? Claro, y generalmente la innovación es con un grupo multidisciplinario y entonces ayuda a eso, ¿no? Es porque si lo haces con puros chefs, en este caso, todos dicen, no, nadie lo ha hecho, pero pues llega alguien que no es chef y que igual lo resuelve por otro camino, ¿no? Al final es hacer las cosas de una forma diferente. Y justo la innovación está en, otra vez, una frase de Sir Ken Robinson, es en
en no dar por sentado. O sea, justo cuando das por sentado algo es cuando ya no tienes esa parte creativa. Entonces, cuando cuestionas lo que te estás dando por sentado, en este caso es un horno, ¿no? El hacer una concha en una sola, lo cuestionaron y entonces encontraron una nueva forma, ¿no? Las preguntas y la creatividad, o la curiosidad y la creatividad van ligadas, así como estos retos o crisis, ¿no? O sea, todo donde se te acorta o se te mueve tu zona de confort, pues ni modo, sí o sí. O sea, la mamá que tiene que hacer el lunch y no tiene nada en el refri, pues es crisis y entonces sale la creatividad, ¿no? Exacto. Sí, está bien cañón, o sea, justo es como, yo me he puesto a pensar y ahora que lo estamos platicando también, me viene a la mente como varias situaciones de mi vida, en muchos aspectos en los que de repente, justo por tener que salir de la zona de confort, que también hemos tocado aquí en 1000 veces, ¿verdad? Pues terminan saliendo resultados inesperados, satisfactorios. Justo es como este movidón de tapete que muchas veces necesitamos para poder ser creativos, ¿no? Y hace ratito que me preguntaban si había técnicas para desarrollar la creatividad, pues justamente es esa, es no esperar a que la zona de confort se te mueva, es estar en constante movimiento, es estarte cuestionando, es estar, a ver, si no lo haría así, ¿cómo lo haría así? ¿No? O sea, como al final la creatividad o estas conexiones que suceden en las neuronas son un músculo, tienes que estarlas fomentando. Y en la medida en que te estés cuestionando todo, pues el cerebro se acostumbra y dice, ok, vamos a buscar no una solución, vamos a buscar 15. ¿No? Y porque la primera solución la tiene el de al lado. Y entonces, si aparte de crear algo quieres ser original, pues tienes que tener un montón de ideas. Te tienes que ir a la 15, a la 20, a la 50. Y ahí es cuando el cerebro dice, ok, a ver, ya estoy entendiendo que lo que quieres es algo pues muy diferente o que no lo hayas pensado, por lo menos tú antes, ¿no? Seguro. Y hace ratito hablabas, por ejemplo, de estos bloqueos, ¿no? O sea, sí suena todo muy bonito el ser creativo y de repente tienes un objetivo y pues tienes que lograrlo, ¿no? Sea cual sea. Y de repente te bloqueas y de repente no sabes para dónde hacerte o qué hacer. Entonces, pues ¿cómo puede uno o cómo consideras tú que uno puede ser creativo o eliminar ese bloqueo para poder hacer algo? Eso igual, de un tiempo para acá he cambiado mi percepción de eso, y es que si buscas bloqueos creativos te van a dar una lista, hay como 20 que ya están ahí puestos, ¿no? Que si la autoexigencia, que si el miedo al fracaso, que si la falta de exploración, o sea, los puedes encontrar. Pero lo que he identificado es que todos esos al final son pensamientos que también nos estamos inventando nosotros, ¿no? Entonces es un pensamiento que te dices tú y dices, es que se van a reír de mí, pero ese es un pensamiento, o esto no va a salir, es otro pensamiento. O sea, en realidad estamos creando pensamientos que nos hacen que no seamos creativos. Y cuando los ves, o sea, cuando logras ver que tú también estás inventándote esos pensamientos, logras como destrabarlos o logras jugar con ellos, ¿no? Entonces, si viene el pensamiento, ahí viene, estás haciendo un cuadro, estás súper contento porque el flujo creativo, cuando estás en flujo creativo, nada te interrumpe y seguro les ha pasado. Están en algo que les encanta, ya sea una hoja de Excel o un cuadro o lo que sea, estás en pleno flujo y ni te cuestionas qué va a pasar. Y de repente viene un pensamiento que finalmente tú te lo inventas con todas tus inseguridades y te dices, oye, ¿y esto le gustará a mi jefe? ¡Pum! ¿No? Bye. Pero ese pensamiento en realidad tú te lo inventaste también. Entonces,
cuando lo ves y dices, ¿y como por qué estoy metiendo ahorita a mi jefe? O porque si estaba yo en este flujo, ¿no? Y entonces es casi que, shushu, ¿no? O sea, a ver, déjame seguir en esto. O la autoexigencia, o el miedo al fracaso, o sea, todo el listado que encuentren en internet, todos traen un pensamiento que tú también te lo estás creando. Y o puedes sea, crear... autosaboteadores cañón. Cañón. No hay nada. Solo lo que sí puede pasar es eso que les decía, ¿no? Quiero pintar el mural más grande de óleo y nunca he usado el óleo. Sí, Bueno, exacto. ajá, entonces ahí no es un bloqueo creativo, es un bloqueo técnico. Y ponte a aprender la técnica y ponte a darle. O sea, tienes como que tener un autoconocimiento, una presencia tal para entender si el bloqueo es técnico y entonces pues nada más te falta practicar más y equivocarte y todo, o es un bloqueo realmente de esta energía creativa que por una inseguridad la estás bloqueando. Y se tratan totalmente diferente. Claro, y qué interesante que aterricemos ese concepto, ¿no? De la falta de técnica, por ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos platicado también que esta parte de decretarlo y decir, oye, yo quiero cantar en el Auditorio Nacional? O sea, sí, está bien que lo decretes, pero pues estás yendo a clases de canto, haces algo diario para poder llegar ahí. No es nada más desearlo por desear y decir, ok, ya lo decreté, me voy a dormir y voy a esperar a que caiga el milagro y ahí voy a estar, ¿no? Es esta parte también de desarrollarse, pues día con día, ¿no? De echar a andar pues, la habilidad que tienes, de aprender. Y ahora con las redes sociales, pues es mucho el autoaprendizaje, muchas herramientas, muchos videos, mucha información en todos lados donde puedes echar mano de eso y hacerte tú cada vez mejor, ¿no? Cada vez más hábil. Claro, y hay una espiral que seguro te acuerdas, Dani, porque nos ayudaste a hacer ese gráfico, en donde hay diferentes etapas para este proceso creativo. Sí. Y la primera es aprender la técnica y es copiar. Es copiar para realmente empezar a entender cómo lo hacen otros. Ya después de que pasas esa y ya tienes una habilidad en alguna técnica, la que quieras, entonces tienes que empezar a experimentar. Y cuando empiezas a experimentar, pues tienes que estar consciente que te va a salir mal, que te van a criticar, y ahí me encanta esa parte de esta espiral porque te dice diviértete. Si no te diviertes, entonces la autoexigencia sale y entonces te empiezas a flagelar y entonces dices, como para qué innovo o hago las cosas diferentes si ya me salía, ¿no? Entonces, ya cuando empiezas a experimentar, la siguiente parte es evaluar y ver los resultados, porque te puedes poner a jugar y todo, pero si no hay un pensamiento crítico de, a ver, esto me funcionó, pero esto no me funcionó, o sea, realmente es estar viendo qué está pasando, podrás tener tus 10,000 horas, que es lo que dicen que te hace experto en algo, y puedes nunca ser un innovador, ¿no? Entonces, cuando experimentas, evalúas, ves resultados, ahí es cuando apenas puedes ya tener una propuesta propia. Y ahí es cuando empiezas realmente a sentirte o tener como esta confianza de tu creatividad y de hacer las cosas diferentes. Pero para eso, pues pasaste un buen rato. Y ahora que decían de las redes sociales y todo, pues como que esta inmediatez que quieres ya ser bueno, como el mejor, sí. Inmediato, ¿no? Rápido. Pues si el otro lo hace, yo lo hago, está bien fácil. Pero pues el otro se la pasa estudiando o practicando o leyendo, o, ¿no? Porque es hasta un mismo pintor lee mucho, ¿no? No necesariamente es nada más la técnica, es como todo lo que te envuelve. La creatividad al final se llena de todas esas cosas que has aprendido desde que naciste. El cerebro las tiene guardadas y llega un momento en donde hace esa conexión mágica y ¡pum! Sale. Pero te tiene que encontrar trabajando, te tiene que encontrar en esa búsqueda. Sí, o sea, me hace total sentido porque incluso
ni queriendo hacer la receta de kiwi limón la primera vez incluso te sale, ¿no? Probablemente tengas que practicar y, o sea, haría yo como, por ejemplo, la analogía de alguien que empieza a tocar un instrumento, por ejemplo, la guitarra, ¿no? O sea, pues ahorita que decías copiar, pues claro, quien aprende a usar la guitarra siempre aprende con canciones que ya existen, ¿no? Con ciertos temas que son de lo básico y se van haciendo quizá un poco más difíciles. Y pues sí, o sea, solamente el practicando y el ser persistente es cuando vas a llegar a ese punto donde pues ya encuentres como, ok, y si aquí le meto yo de mi cuchara y empiezas tú a expresarte, ¿no? A realmente a proponer algo tuyo. Sí. Y ahí también es cuando empieza como esta satisfacción sabrosa, ¿no? Porque no hay quien esté metido en este flujo creativo y esté creando que no se sienta súper poderoso. Sí. O sea, es un estado muy rico, ¿no? Sí. No hay nadie que no. O sea, es realmente, hay un libro que es de Mihaly Csikszentmihalyi que se llama Fluir, que habla como de la felicidad, del flujo de la felicidad, y es el flujo creativo. Sí, te sientes como invencible, ¿no? Invencible, exacto, ajá, ¿no? Sí, entonces justo. Es como estar siempre buscando eso, estar retándote y estar buscando cómo perfeccionar y ser cada vez mejor en lo que haces. Y la creatividad va a salir inevitablemente, ¿no? Claro. Oye, además, ahorita un poco haciendo un paréntesis, dijiste un dato que nosotros tenemos también como en este podcast ha salido en varios episodios, incluso en el de Fernando Platas también salió con los clavados, lo de el tiempo que uno tarda en aprender algo, ¿no? Ahorita dijiste un dato, eran... 10,000 horas, ¿no? Ok. 10,000 horas. Pero también he leído, ahora sí no me acuerdo de qué libro, en donde cuestionaban esas 10,000 horas, porque yo sí puedo estar 10,000 horas tocando el chuntata sin estar presente y sin estar, ¿no? Con esa búsqueda y esa curiosidad, y después de 10,000 horas voy a salir perfecto tocando el chuntata, pero no voy a salir de ahí. Y claro, en cambio quizás son 5,000 horas, pero con una sed de búsqueda, de realmente moverme, y entonces pues las puedes acortar, pero no es nada más el tiempo invertido, ¿no? También es como la presencia invertida, la creatividad invertida, o sea, como todo tu ser invertido en eso, ¿no? Sí, sí, toda máquina. No es nada más solito. Exacto, no es nada más repetir, porque si escribes la A 10,000 veces, ¿qué? ¿No? O sea, sí, exacto. Sí. Oye, ahorita que mencionas de fluir, también ha salido en el podcast en varias ocasiones, citamos la película de Soul, ¿ya la viste? ¿La sí, pudiste claro. ver? Sí, y me impacta y la citamos mucho porque se me hace un ejemplo clarísimo de cuando fluyes creativamente, que en la película te sales de tu cuerpo y prácticamente estás en un estado de trance, fluyendo precisamente como bien lo comentas, ¿no? Lo que comentabas hace un rato, cuando estás haciendo algo que te apasiona, que te gusta, fluyes y te vas y te dejas ir y parece que estás tú solo y que todo lo que hay alrededor de ti pues sí es simplemente complemento de lo que tú estás haciendo, ¿no? Y justo cuando empiezas tú con este tipo de pensamientos a ponerte barreras, de repente despiertas de ese trance y lo haces ya como terrenal y dices, ah, caray, como que ya me estoy fijando que estoy presionando de más el lápiz o que ya puse mal esto porque a lo mejor te sacas del trance. Entonces siempre la citamos por eso, porque se me hace un ejemplo pues muy visual de esto que mencionas. Sí, claro, y cuando ves a alguien que está en flujo creativo, es contagioso. Ah, mira, sí. Eso está interesante. Claro, es contagioso, que ves que está apasionado. Piensen en los niños, ¿no? Cuando un niño está jugando dices, yo quiero estar ahí, yo quiero, ¿no? Porque no le importa nada, o imagínense un concierto, ¿no? ¿Por qué vamos a los conciertos? Sí nos gusta la música, pero la podríamos oír en un disco, pero verlos tocar
es contagiarte de ese flujo creativo. Sí, es Y como en la serio, energía. es esta energía y es contagiosa, es totalmente contagiosa. Y en este libro que les decía de Csikszentmihalyi, está bien padre porque te viene como una matriz en donde te dice que vienen tus habilidades por un lado y vienen los retos por el otro. Entonces, si tienes muchísimas habilidades, que es otra vez la parte técnica, dominas la técnica y te ponen un reto X, ¿no? Un reto muy bajo. Entonces te aburres, hay apatía y, ¿no? Y pues no estás en flujo creativo. Pero si te ponen un reto muy alto y tu técnica no es buena, entonces entra el estrés y la frustración. Y empiezas a sentir un enojo. Cuando logras que tu reto y tu habilidad estén más o menos equilibrados, es cuando despegas, cuando estás en flujo y no te importa nada. Lo dominas, pero hay un poco de reto y entonces tienes como una conversación interna ascendente y que te lleva en el flujo. Entonces también es bien padre. ¿Se acuerdan que hace rato les decía de estar consciente o presente en ti? Si estás en el, ¿no? Padrísimo en tu flujo y de repente empiezas a sentir un coraje enorme o empiezas a sentir que quieres llorar, ¿no? Hay algo en la técnica que no sabes. Y si por el contrario empiezas a aburrirte, pues es que el reto no está sabroso y le tienes que de alguna manera buscarle algo, ¿no? Un pintor que siempre le encargan el mismo tipo de cuadros y lo conocen por esos cuadros, eventualmente ya no le va a saber rico pintar esos cuadros. Sí, y es como peligroso, ¿no? También porque la gente que se dedica a hacer lo mismo todos los días, o sea, también es como retador esta parte de no cansarte, como para no caer justo en eso. Sí, te caes en la aburrición o en la apatía y hasta te equivocas cuando es algo que sabes hacer perfectamente, ¿no? Entonces, y otra vez, ahí está la creatividad. ¿Cómo con creatividad puedo ponerme un reto, puedo hacer divertido, puedo hacer diferente eso que me toca hacerlo repetidas veces? Todos tenemos que hacer cosas repetidas veces y lo mejor es aplicar la creatividad para también librar con eso, ¿no? Sí. Está súper interesante. Wow. Sí. Creo que verlo desde ese punto está padre porque es como autorretarse. O sea, finalmente es como ponerte tú solito, aunque no te lo pongan los demás, aunque tal vez el proyecto no te lo esté requiriendo, tal vez aunque sea el cliente o sea tu jefe o sea lo que sea, es como esta parte rica, ¿no? De hacerlo uno mismo. De alguna manera, pues diferente o mejor. Y si te fijas, ahí también estás siendo creativo en cómo voy a vivir mi experiencia de vida, ¿no? Y por eso yo la creatividad, como ya lo pueden notar, es mi bandera. O sea, sí. Yo no lo veo como algo en que pintes o seas diseñador. Yo lo veo como una forma de vida, como un estilo de vida. Claro. Y entonces, pues vas creando tu vida cada momento con cada imprevisto o con cada no imprevisto, o sea, cuando todo es igual, todo te toca entonces decir, no me está gustando, voy a cambiarlo, voy a hacer algo, voy a cuestionarme, voy a moverme. Y ahí es donde entonces empieza a ser como, pues como muy retadora la vida, la experiencia de vivir, ¿no? Sí. Sí, al final creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Y siempre quedas con ese sentimiento de wow, o sea, ya cuando lo logras, ¿no? Aunque te hayas equivocado o tal vez ni siquiera salió como pensabas, pero el simple hecho de tener como esta satisfacción de decir, lo intenté hacer diferente, probé algo nuevo, aprendí, ¿no? O sea, porque a fuerzas aprendes algo. Y eso es lo que tiene padre la creatividad, que el resultado no importa, es el proceso. El proceso, totalmente de acuerdo. Y estoy haciendo ahorita consciente de lo que mencionas, que lo que platicaba Dani hace un momento, la teoría que tenemos acá es que
en 100 días, pero ahorita lo estoy haciendo consciente en que estamos hablando más bien a lo mejor de la técnica. La teoría es que en 100 días puedes aprender a hacer algo. Entonces, por ejemplo, yo tengo volando este tipo de drones 8 años. Y entonces este otro, no le atino, este de acá, se vuela totalmente diferente. Y es algo que aunque ya sepas volar los otros, tienes que aprender. Entonces, mi reto fue, dije, bueno, voy a hacer algo todos los días para poder aprenderlo a volar. Y no sé cuánto me va a tomar, pero diario deben de ser o 5 minutos, o fueron 2 horas o 4, pero diario. Y entonces me tardé 100 días. ¿Cuándo? Pero me tardé 100 días, si lo hacemos en analogía de como cuando aprendes a andar en bicicleta, es que me tardé 100 días en ya no caerme. Es decir, si me iba a caer ya meto los pies, ya sé balancearme, ya medio le sé acelerar, ya sé frenar, ya no tengo accidentes. Ahora viene el siguiente reto, que sería a lo mejor brincar los topes o brincar una rampa. Y esta ya teoría ser creativo. Exacto. Y con esta plática que estamos teniendo, empiezo también como a desmenuzar esta parte de decir, ok, entonces no es nada más que aprendas a hacer algo. A lo mejor estuve trabajando todo el tiempo en la técnica, en que incluso mi cuerpo reaccionara al movimiento del control y que ya de manera instintiva no me estrellara, ¿no? Y es lo que estamos platicando. Te cuento más bien qué fue lo que estuviste haciendo durante esos 100 días. Estuviste desaprendiendo la forma que sabías volar el dron de abajo. El otro. Tú sabes volar un dron, tu cerebro dice, ok, muevo para acá y pasa esto, muevo para acá y pasa esto. Te dan un dron diferente y entonces tu cerebro dice, ya sabemos hacer esto, mueves para acá. Y entonces tú le tienes que decir, no es mueve para acá, es mueve para allá, ¿no? Y entonces el cerebro, no, tú ya me habías dicho, o sea, ya habíamos practicado 8 años esto. Hay un video por ahí dando la vuelta de andar en bicicleta, pero al revés, ¿no? Porque siempre nos enseñaron a hacer así. Bueno, hay uno que es para el revés y es exactamente eso. Y hay un instante en el que el cerebro hace esa conexión en las neuronas y dice, ya entendí. Y entonces ya entendiste qué es lo que le estás pidiendo. Y entonces ya dice, ok, ahora podemos empezar otra vez a innovar o a hacer cosas diferentes porque ya. Pero lo interesante en este ejemplo que pusiste es que nos pasa siempre cuando queremos ser creativos. Tenemos que desaprender algo que sabíamos hacer. Algo que no nos cuestionábamos. Y ahorita lo estoy llevando a un tema como neurológico, ¿no? O sea, tenías ya una conexión entre 2 neuronas que decían el dron se mueve con la mano derecha, haces así y avanza. Y ahora resulta que con la mano derecha haces así y retrocede. Sí. Wow, qué interesante. Y está también, creo que interesante esta parte de, estamos hablando, volvemos a la parte de técnica de aprender a hacer algo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y lo has dicho ahorita, o sea, el rollo de desaprender, y creo que es un punto que yo creo que también de eso se trata la vida, ¿no? O sea, como que ahorita estoy haciendo súper consciente en estos últimos 2 años de que quizá todo lo que había aprendido pues no es la neta, ¿no? O sea, es como que el momento de meter ese freno de mano y vas para atrás como que en todos los aspectos de tu vida, y eso te lleva justamente también a tener muchos rollos como creativos en muchas cosas, o sea. ¿Y sabes dónde empieza? Y me parece apasionante porque igual a mí en estos 2 años es donde he estado coqueteándolo, es que es hasta desaprender o más bien desconocerte con esta identidad que te has creado a lo largo de la edad que tengas. Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Decía, no, pues es que Mara es introvertida, ¿no? Mara le gusta la soledad y entonces me lo repetí desde muy chiquita y me creé esa identidad, me la creí y desde ahí actuaba. Pero otra vez, si yo soy creativa y soy creadora,
pues puedo decir, hoy Mara no es introvertida, nada más hoy, ¿no? Hoy va a salir y va a hablar en público, y va a hablar en un podcast, y va a hablar no sé qué, y mañana va quizás a ser introvertida otra vez, y pasado mañana va a ser quien quiera ser. Y ese juego con la identidad te da una libertad creadora impresionante, porque el primer bloqueo que tenemos es el de nuestra identidad. Y es la primera cosa que creamos en la vida, porque es quién soy, cómo me llamo, soy mujer, o soy introvertida, o soy diseñadora, ¿no? O soy directora de una empresa. Entonces, si soy directora de una empresa, entonces no puedo ser rockera, ¿no? Porque estaría mal visto. O sea, todas esas creencias alrededor de nuestra identidad son los principales bloqueos creativos que tenemos. ¿Se acuerdan que hace ratito les decía de este pensamiento? Todos están ligados a la identidad y a cómo me presento. Y si logras ser creadora desde ahí, ¿quién te para? Sí, justo. Me encanta esto que dices. Y también creo, porque es un pensamiento que he tenido en los últimos 3 meses, justo esta parte de la identidad que dices. Sí, es mucho el cuento que te has contado tú mismo, pero también es el cuento que te contaron desde chiquitos, el cómo desde tus papás o tu familia, ¿no? Tus hermanos o quien sea, como que ese pequeño rolcito que tal vez como que ahí te encasillaron y en una de esas tú te la creíste, ¿no? En una de esas todos nos la creímos, todos, sí. ¿No? Para bien o para mal. Porque está el niño que le dicen, ay, es que tú eres buenísimo en matemáticas, ¿no? Y entonces se siente aquí el Einstein, ¿no? Y está el de al lado que le dicen, no, es que, pues, tú nunca fuiste muy bueno. Y ya con eso, imagínense, ¿no? O sea, ni siquiera prueba sus 10,000 horas. O sea, ni siquiera entra en su escenario eso. Y la creatividad, otra vez, está en todo aquello que das por sentado. Entonces, si tú estás dando por sentado eso, esa personalidad, ya te estás limitando. Y entonces, ya empezando por ahí, pues, no tienes esta libertad de creación, ¿no? Todo mal. Todo mal. Todo mal. Sí, pero yo lo veo, por ejemplo, perdón, Mara, sí, yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Que son chiquitos y que es como una plastilina que tú puedes moldear para bien o para mal, como comentas, ¿no? Y muchas veces te das cuenta de a lo mejor que traes de herencia ya cosas que dices o que haces y la transmites y de repente las haces consciente y dices, ay, no, espérate, a ver, ¿qué acabo de decir, no? ¿O qué acabo de hacer? ¿O por qué me enojé por esto? ¿O por qué hice esto? Entonces, te das cuenta primero de que no tienen prejuicios, de que nacen ellos pues muy naturales, o sea, sí, o sea... Son una hoja en blanco, es una maravilla. Es correcto. Y ya de ti está en poderles ayudar a poder tener ese carácter y esos valores que pueden ayudarlos a afrontar el mundo en el que vivimos hoy. Y otra vez, si volvemos a estos bloqueos, todos, la sociedad, el sistema educativo, realmente ahí tenemos un gran problema. ¿Y por qué? La creatividad está en siempre estarte cuestionando. Y ahorita que mencionas a los niños, es maravilloso las preguntas de los niños. Tienen una inocencia, una frescura, son auténticas porque vienen realmente de un cuestionamiento de su observación. Y entonces entran a la escuela, los empezamos a llenar de conocimientos y les empezamos a calificar el responder y no el preguntarse. Y ahí empiezan los problemas, porque aprenden que el contestar está bien y a veces que el preguntar, el niño que pregunta mucho ya en un salón es un latoso, ¿no? Eso así como que, ¡ay!, ¿no? Claro, en un sistema, ahorita ya hay sistemas donde fomentan eso, pero estoy hablando como que de la masa o como lo que nos tocó a nosotros, ¿no? Y entonces vas creciendo en donde dices, no, a ver, yo contesté bien, me aprendí lo que me dijeron, no lo cuestioné y voy todo bien, ¿no? O sea, mis papás me felicitan, ¿no? O sea,
todo va muy bien, voy avanzando en la escuela, ¿no? Voy teniendo buenas calificaciones y entonces entran a un trabajo y les dicen, quiero que sean innovadores y que se salgan de la caja. Ajá, sí. Y entonces genial, porque dicen, pero ¿cómo? ¿No? Sí, pregúntate cosas locas y así de, ¿no? Sí, ni ¿Cómo, siquiera no? sabes cómo hacerlo, ¿no? Ni siquiera sabes cómo hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, justo, o sea, con los niños tenemos que ser como fomentar el juego, la sorpresa, el cuestionamiento, el que aprendan a ver con sus propios ojos y entonces los contaminaremos un poquito menos. Y a nosotros nos toca desaprender todo eso, como el dron. Tal cual. Exacto. Tal cual, es correcto. Sí. Oye, Mari, a mí me gustaría preguntarte un poquito de cómo es que aplicas la creatividad en tu trabajo, o sea, de manera profesional. Entendemos esta parte del día a día, de que podemos, pues no sé, reinventarnos, desaprender, pero en la parte profesional, ¿qué nos puedes platicar acerca de tu experiencia? ¿Cómo es que lo fomentas? ¿Cómo es que lo experimentas? Bueno, nosotros estamos en el área de diseño y damos talleres de creatividad y de innovación y sobre todo, y creo que esa es como mi competencia que más he desarrollado, es lo que les decía ahorita, preguntar y la empatía. O sea, preguntar genuinamente para entender qué necesita el otro o qué necesita el usuario o cómo está viendo el problema para encontrar esa solución estratégica, creativa, diferente. Preguntar. Ahí es donde el cerebro se llena de información y cuando lo dejas quieto, te empieza a mandar soluciones. Si no preguntas y te quedas en la superficie, pues entregas algo que pues soluciona y ya, pero no tiene como ese saborcito rico ¿no? De sorpresa, porque, y Dani lo sabe, nos gusta entregar cosas que el cliente se sorprenda, ¿no? O que saque una sonrisita. Si no saca la sonrisita es que nos faltó escarbar más, ¿no? Y escarbar es preguntar. Entonces, tal cual, creo que la creatividad está en la manera en que preguntes y que te metas por recovecos que otros no habían entrado, ¿no? A veces ni el mismo cliente se había metido ahí, ¿no? Así es, a veces las preguntas te hacen ver la verdadera razón que tiene la gente de lo que está buscando, ¿no? Que dice, oye, pues es que yo quiero, no sé, apagar la luz, ayúdame, no alcanzo. Y ya, si tú no preguntas, vas y la apagas, pero a lo mejor es lo que tenía era calor, ¿no? Oye, ¿por qué quieres apagar la luz? No, pues es que tengo calor y me da en la cara, entonces, oye, ¿por qué no mejor hacemos esto? Entonces, esta parte de las preguntas me hace sentido porque de alguna forma vas como inmiscuyéndote en la verdadera necesidad. Y antes de empezar a dar soluciones, es preguntar, investigar, ver, o sea, como llenarte de información. Y en serio es mágico, el cerebro es mágico, hasta cuando es un trabajo colaborativo, las ideas llegan solitas. Si no haces esa parte, puedes sufrir un proceso largo, tedioso, frustrante, pero si le dedicas un buen rato a indagar, a investigar, a preguntar cómo se hacía antes, de dónde viene, ¿no? O sea, todo así. Seguro te acuerdas, Dani, estos grandes mapas mentales en una pared enorme en donde toda la gente está hablando, diciendo, y lo pones ahí y de repente te quedas viendo el mapa mental y mágicamente ¡pum!, salen así como de, oye, ¿y si juntas estas dos cosas, qué sucede? Y sale, ¿no? Se hace la magia. Y esa es como la mejor forma de fluir en este proceso creativo y sobre todo cuando es un trabajo colaborativo y de co-creación con más personas, ¿no? Creo que esa era la parte como que más recuerdo las veces que colaboré, ¿no? En estas sesiones,
porque creo que el que siempre hubiera gente, y hace ratito lo decías, Mara, que sea grupo multidisciplinario, ¿no? Que vea, o sea, que haya diferentes enfoques, diferentes perspectivas, o sea, como que todo eso creo que le da un plus. Y sí, o sea, yo me acuerdo de esas sesiones, eran increíbles porque de repente era como, ¿cómo diablos llegamos a esto? O sea, no, o sea, como que si lo ves lógicamente tal vez no te hace sentido, pero hubo todo un proceso que te llevó a esos lugarcitos y esos, pues sí, como dice Mara, esos recovecos donde de repente, wow, de aquí salió algo. Y lo que es interesante, y doy clases justo de pensamiento estratégico, de creatividad en esto, y es bien complicado porque yo les digo, investiguen, hagan, llénense, pero ese instante en que haces la conexión es súper personal, ¿no? Entonces yo nada más les digo, y quédense ahí, ¿no? Ya si sale o no sale, pues es que no me puedo meter, o sea, no hay una fórmula. Nada más es estar ahí como en esta búsqueda y es que no esperas la solución, pero realmente llega, ¿no? Pero ese momento que es como el eureka, pues nos sucede a todos diferente y con el mismo mapa mental, quien lo vea puede dar una u otra solución. Y también ahí es donde está esta magia, ¿no? Porque, pues, ¿de dónde vienen las ideas? Pues, ¿no? De ahí, sí, de este lugar que sí, solo totalmente. cuando estás en una escucha contigo, como en claridad, de repente llega y dices, ¿de dónde o por qué o cómo se te ocurrió? Pues simplemente llegó, ¿no? Sí, y creo que ahí también vale la pena como lanzar el tip de que también hay este tipo de herramientas que sirven, ¿no? Estabas hablando de mapas mentales. La gente normalmente te enseñan a hacer mapas mentales tal vez en secundaria. Yo recuerdo que ahí fue cuando te enseñaban a hacerlos y listo, jamás en tu vida los vuelves a usar porque quizás no sabes ni para qué son, ¿no? Así como, ¿y esto en qué me va a servir?, ¿no? Pero en realidad, o sea, hasta para organizarte, hasta para hacer cualquier cosa, como esto de sacar tal vez resultados de algo, te sirven. Y hay muchas otras herramientas, ¿no? Como que la gente luego no sabe y sí, son herramientas como súper básicas que hemos escuchado 1000 veces y que quizá nada más es clavarnos un poquito en ver cómo se desarrollan y las tenemos literal a la mano, no nos cuesta nada. Exacto, y son muchos ejercicios. Hay uno que es el típico, que yo también ya le di la vuelta, y es este de romper tu rutina, ¿no? Entonces te dicen, no vayas por el mismo camino que vas siempre a tu oficina, si no usas otras calles, pues para el que el cerebro vea cosas diferentes. Y yo ya lo llevé a un pasito más. Y entonces no, haz el mismo recorrido de siempre y encuentra cosas diferentes. Ahí es donde está realmente una observación profunda, porque si estás siempre cambiando, pues siempre hay cosas nuevas, ¿no? Pero ¿qué tal encontrar cosas nuevas en esa rutina diaria? Encontrar cosas nuevas en tu pareja, encontrar cosas nuevas en la sopa de tallarines que has hecho siempre. ¿Cómo le puedes dar una vuelta a lo que haces rutinariamente o a cómo actúas rutinariamente? Y ahí también está la creatividad y ahí está la diversión, ¿no? Entonces, justo estas herramientas, todo puede estar ayudándote a detonar tu forma de ver el mundo diferente, que al final eso es la creatividad, ¿no? Todo suma y ya se llevan una tarea, amigos que nos están escuchando, para que la pongan en práctica. Y a mí me ha pasado que llevo a mis hijos a la escuela y de repente como que siempre volteas al mismo lugar en la misma parte del camino y ves la Casa Roja, ¿no? Y dices, ok, sí, la Casa Roja. Pero de repente vienes distraído y de repente volteas y te das cuenta que al lado de la roja hay un azul que nunca en la vida habías visto. Y es esta parte que siempre encuentras, o sea, sí, totalmente es un buen ejercicio porque siempre vas a encontrar algo nuevo, estar con esa disposición de sorprenderte. De sorprenderte y de todo.
¿no? Ujú. O sea, de la casa, pero de tus hijos, pero o sea, de todo lo que está a tu alrededor, que digas, no lo había visto, Ujú. ¿no? Y el cerebro se llena de esa información. Sí, yo hago algo que digo, me hace sentido ahorita, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, cuando cierro el baño de mi casa, o sea, se ven las vetas de la madera y hay una veta que hace, según yo, la forma perfecta de una bailarina con un chongo. Es una bailarina de ballet y tiene un chongo y el brazo hacia arriba, ¿no? Entonces, como que desde chiquita siempre veía esa bailarina y de repente ahora de grande le he visto así como, a ver, y si me le quedo viendo y si le encuentro así como ya mil formas, pero quizá también es que yo lo forzo, ¿no? O sea, Claro. yo nada más, no es nada más como el que, ay, sí, también, o sea, por suerte Y creo que tú me conoces bien, Dani, y yo veo caras en todos lados, ¿no? sí. O sea, tengo una manía de buscar caritas en todos lados y por ahí en Instagram tengo, yo creo como 500 caras, ¿no? Que me voy O más. encontrando o más Qué en padre. una hoja, en la ropa, en una roca, en una... Y es esto también, empezó como un juego creativo y ya hasta me No río puedes porque parar, digo que Mara. no puedo parar y ya luego la gente me dice, Mara, encontré esta, te la mando y entonces les digo, es que es contagioso, o sea, estamos rodeados de personajes, ¿no? Que nos están viendo y ya les encuentro estados de ánimo, ya, o sea, ya he ido también escalando eso, pero es por estar como presente, estar viendo más allá pues, de lo que haces normalmente, ¿no? Sí. Debo de confesarte que sí, a la fecha de repente encuentro caritas y siempre te me vienes a la mente, es como, esta Mara ya la hubiera instagrameado seguro. Exacto, sí. Oye, y por ejemplo, en esta faceta de empresaria, ¿no? Obviamente has tenido que tener muchísima creatividad para poder solucionar, ¿no? Retos, adversidades y cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees tú que han sido como esas mayores dificultades como empresaria y o sea, cómo lo has podido enfrentar? De quién te has como agarrado o cómo has podido hacer, porque entiendo que estamos hablando desde una parte como muy personal donde pues tú eres uno mismo y tú desaprendes y tú solito y si te equivocas pues eres tú, pero ¿cómo funciona esto en una empresa? Y en una empresa de diseño, ¿no? Porque Además, tú estudias para ser diseñadora. sí. Ajá, ¿no? Sí. O sea, ya entendiste, ¿no? O sea, cuando empiezas a crecer, tienes que empezar a delegar y entonces, pues para lo que estudiaste, que era para diseñar, pues es justo lo que ya no haces. Uh-huh. Y entonces pasas a hacer temas administrativos o temas de dirección creativa, ¿no? Que no es lo mismo hacer algo que dirigir a alguien, ¿no? Entonces, y todas esas como competencias no las desarrollas en la escuela porque en la escuela te enseñan a que tú seas el diseñador. Uh-huh. Entonces, ahí viene un desaprender un montón de cosas y cuando delegas y te das cuenta que al que delegas lo hace mejor que como tú lo podías haber hecho, entonces dices, listo, o sea, ya me quité esta parte de ego o de yo lo quiero hacer y lo otorgas a alguien más y entonces empiezas a aprender a trabajar en equipo. Uh-huh. Y eso fue creo que de los aprendizajes primeros, antes de la parte contable y administrativa, era aprender a que alguien más lo pueda hacer o pueda aportar a tu diseño uh-huh. y que está bien, ¿no? O sea, ahí creo que tienes un como upgrade, ¿no? O sea, dices, ok, ya pasé eso. Y luego, por supuesto, es todo un tema de procesos, de organización, disciplina con los números, porque pues tiene que ser un negocio y porque ya hay gente que depende de ti, porque cuando delegas, entonces ya tienes también esas cargas, ¿no? Y saber que a fin de año hay aguinaldos y entonces tienes que ser medianamente ordenado con tus gastos y para poder llegar a fin de mes. O sea, toda esa parte que es
pues más administrativa, que igual lo estudias, pero cuando vas en la carrera sí hay una clase de administración, aunque digan que no, sí hay, pero no le haces caso, porque a ti, o sea, lo sexy en ese momento es el color, ¿no? O sea, nunca dices, ¡yay, tengo contabilidad! No, Cero. ¿no? Sí. Y al final, pues ahorita una buena parte de lo que yo hago es esa contabilidad, ¿no? Y la otra parte que nos ha ayudado en la jabonera y por lo menos a mí en la parte profesional es, y otra vez va ligado a lo que les decía de la creatividad, es a estar en constante movimiento, a no quedarte haciendo lo que siempre has hecho, no solo porque le pierdes el gusto, sino porque te quedas rezagado. O sea, en este mundo que va cambiando tan rápido, si no estás en constante movimiento y viendo qué más hay y preguntándote y viendo y dándole cosas nuevas a los clientes, pues te quedas atrás, te quedas obsoleto. Ajá, ¿no? Entonces, no solo te aburres, sino ya no te contratan. Entonces, ahí está más rudo, ¿no? Porque de qué vives. Entonces, creo que es eso, ¿no? Aprender a delegar, tener procesos y administrar y no dejarte de mover. Estar como en esta escucha constante del mundo, del cliente y de ti sobre todo, porque si no te llena, no va a haber forma que, pues, que le saques jugo a ese trabajo, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? Si no te llena, no es por ahí. Amiga, date cuenta. Exacto. No es por ahí y necesitas cambiar. Y hemos tenido como el privilegio de que la jabonera en estos 21 años, que este año cumple 21 años. Ya mayor de edad. Ya es mayor de edad, ya nos ha permitido como fluir, como jugar, como hemos pasado a hacer eventos, pero hemos hecho internet cuando el .com y ya no, y así, y ahora talleres de innovación, y seguimos como con una bandera de diseño, pero ya haciendo cosas bien diferentes, ¿no? O sea, ya como explorando desde un montón de lados, y creo que ese ha sido un poco el éxito y el éxito de que me siga apasionando llegar diario a trabajar, ¿no? Así es. Oye, Mara, yo te quiero preguntar, se habla de emprendimiento, pero también a veces se relaciona mucho con ciertos miedos, ¿no? Miedo de aventarte, de dar ese paso, de decir, no, mejor me voy a una empresa y me contratan y ya, ¿no? Sé que también tiene que ver con lo que tú tienes como objetivo, ¿no? Como persona, que a lo mejor que es muy válido ir y trabajar en otra empresa y desarrollarte en ella, ¿no? Pero hay gente a la que a lo mejor no se anima a eso y que su verdadero feeling y gusto es ir y poder poner algún proyecto ellos mismos, un emprendimiento. Y ahora también mencionas esta parte de la reinvención, de que empezaron a lo mejor haciendo lo que en su momento era lo que se estilaba y que seguramente te has tenido que reinventar a todo lo que es ahora el mundo para poder ofrecer a tus clientes algo nuevo. La pregunta en concreto es, ¿te ha dado miedo en alguna de estas etapas, a lo mejor al principio o a lo mejor en la reinvención? Y si sí, ¿cómo lo has enfrentado? Yo creo que el miedo siempre está ahí, ¿no? ¿Cómo lo hemos enfrentado? Creo que pues haciéndolo con el miedo, ¿no? O sea, nada más te avientas con quizá este estrés, por esa parte que les decía que cuando el reto es más grande de lo que sabes hacer, pues, ¿no? Hay frustración, hay estrés y creo que en nuestro caso ha sido como con mucha apertura y mucha transparencia, tanto con el cliente como con los proveedores, o sea, con realmente decir, a ver, nos estamos metiendo en algo que no se había hecho, que tenemos que ver cómo hacerlo y como estar dispuestos a equivocarte, y nos hemos equivocado un montón de veces, pues sí, ¿no? Pero creo que otra vez esta actitud creativa te da la posibilidad de ver más soluciones y más oportunidades que problemas, ¿no? Entonces, como estarle buscando. Entonces, el miedo sí, pero pues lo haces con el miedo, ¿no? O sea, no, el miedo no lo quitas porque el miedo es como, otra vez, como que tu cerebro te dice aguas, ¿no?
ahí no te metas, eso no sabes, vienen tus inseguridades. Y entonces es verlo y ver qué es lo que te está realmente diciendo, ¿no? O sea, ¿en dónde está el riesgo? Hay veces que sí hay riesgo importante y pues si lo ves, lo dices y lo, ¿no? O sea, si es un riesgo financiero, pues lo tienes que ver. O sea, como desmenuzar el miedo, porque generalmente viene como con 8 cabezas, ¿no? Entonces tienes que ver, a ver, este es mío de la infancia, lo hacemos a un lado, ¿no? Sí. Y para eso sirven los mapas mentales, ¿eh? O sea, un poco lo que decíamos, desmenuzas el problema, desmenuzas el miedo y entonces puedes atacar diferentes cosas. Cuando lo ves todo junto, no alcanzas a identificar qué te está paralizando. Uh-huh. Y entonces lo quitas y te digo, el de la infancia lo dejas a un lado, ¿no? O sea, dices, ¿y ese por qué me viene a molestar ahorita? Mejor sí. Vamos a los que sí son reales. O ese era miedo de mis papás y no sé por qué me lo estoy cargando. Por supuesto, sí. O sea, ese ni siquiera es mi miedo, ¿no? Y entonces, y aparte a veces ese es el primero, el más fuerte, ¿no? Entonces los vas quitando y de repente se abre el camino y si el miedo es, otra vez, es una cosa técnica, no sé de finanzas y aquí implica un manejo de flujo, pues vas y le hablas a alguien de finanzas, ¿no? Uh-huh. O sea, pides ayuda, pero cuando lo logras identificar, entonces es más fácil, ¿no? Sí, y hablabas ahorita de una palabra también, además de miedo, que da miedo, una palabra que también da miedo, que es error, ¿no? O fracaso. Entonces también es como, tampoco verlo como algo necesariamente negativo, porque anyway aprendes. O sea, creo que de los fracasos es cuando más aprendes y más tienes ahí ok, eso no. Y es que si nos vamos a lo que les dije hace ratito, el fracaso va pegado, pero así con chicle a tu identidad. No quieres ser un fracasado, cuando en realidad tú no eres el fracasado, el proyecto es el que fracasó. Y en cuanto te pones tú ese adjetivo a ti, es cuando es paralizante, ¿no? Y en cambio dices, a ver, hice esta empresa y fracasó. No empresa, ¿no? Sí. Yo o sea, voy por ahí, puedo hacer otra. Pero cuando te lo pones tú, es una carga muy pesada. Sí, el adjetivo es durísimo, ¿no? El juicio, el adjetivo, y ese nos lo ponemos nosotros, ¿no? O sea, porque realmente, sí, así es. Pues... No. El otro día escuchaba, por ejemplo, a Saskia Niño de Rivera, que está como muy metida con el rollo de las cárceles, presos y todo eso, y justo decía, es que no es justo decirle a una persona que está privada de su libertad que es un delincuente, o sea, él delinquió, ¿no? ¿Sí se dice así? ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, pero no, él es un asesino, entonces ya lo catalogaste como el asesino y en realidad pues, digo, ya me estoy yendo muy extrema, pero justo pero es lo mismo. Ajá, exacto. O sea, es la acción y no es tu, no te define. Tu identidad, no te define. Porque en cuanto te define, ya es una etiqueta bien difícil de quitar, ¿no? Y entonces vienen bloqueos de cualquier forma. Entonces sí, o sea, el error está en la medida en que tú te creas que tú eres el error, ¿no? O sea, que realmente eso te va a marcar. Y si logras hacerlo a un lado, pues el error se convierte en aprendizaje, se convierte. Yo tengo una anécdota que siempre platico, que mi hijo, cuando estaba chiquito, una amiga me dice, oye, pídele a Horacio que dibuje un avión, ¿no? Porque estoy juntando dibujos de niños de 4 años del avión. Y entonces yo con Horacio y le digo, Horacio, hazme un avión porque Mariana lo quiere. Entonces dibuja el avión y lo ve y lo arruga todo y lo tira, ¿no? Y yo así de, ¿qué pasó? ¿No? O sea, si ya estaba el avión. Y entonces me dice, no, es que fue un fracaso, ¿no? Y entonces ya sabes, la mamá, ¿no? Wiu, ¿no? ¿Cómo se va a sentir? Y yo, no, Horacio, no es un fracaso, era un boceto, ¿no? Y entonces se queda así, me dice, ¿qué es un boceto? Digo, pues es cuando haces algo y no te gusta y vuelves a intentar y lo vuelves a hacer. Y entonces me dice,
pues eso es un fracaso, ¿no? Es cuestión de perspectiva. Okay. Sí, y cuando te lo dice un niño de 5 años, dices, ok, ¿quién le está enseñando a quién, no? Sí. Justo retomando el tema, ¿no? Anterior de los niños, pues es que sí, o sea, a veces Sí, uno cree claro. que uno le enseña al niño y más bien ellos te enseñan. Exacto, y el estigma del fracaso nosotros o lo cargamos o, ¿no? O sea, Exacto. Sí. Sí, totalmente. Yo digo que yo voy redescubriendo el mundo con ellos, porque sí, hay muchas ay, cosas que se sí. te olvidan, hay muchas cosas que das por sentadas, hay muchas cosas que ya no recuerdas ni cómo fue que llegaste a este tipo de pensamiento que tienes ahora, y con ellos te cuestionas muchas cosas y es bonito porque además de aprender, pues también como que te replanteas el mapa en el que estás parado, ¿no? Decir, ah, caray, no, espérame, sí, tienes razón, ¿no? Sí, Totalmente. no, aprendes un montón de ellos, ¿eh? La verdad es que sí. Sí, Sí, sí tienen y una sabiduría como intacta, ¿no? sí, pura, Sí, intacta y pura. Y ahora lo que mencionabas, eso de las perspectivas, pues ya también algo que me gusta mucho y la analogía que hago con las fotos que tomo con el dron es eso, precisamente de que muchas veces tú vas por un camino todos los días y del lado derecho a nivel de piso ves cierto edificio y a lo mejor todos los días tú tienes algún problema, pero luego agarras un dron y tomas una foto desde arriba y te impacta la manera en que el ángulo pega con el sol y los colores que refleja y las sombras que hace y dices, wow, ¿no? Qué padre que a lo mejor la casa o el edificio por el que paso todos los días se pueda ver así de bonito desde arriba. Eso también lo hago como analogía en el día a día, ¿no? De decir, oye, pues es que a veces nos encasillamos en algo, pero pues trata de darte a lo mejor un respiro, trata de verlo desde otro lado para que puedas a lo mejor admirar lo bonito que hay en lo en feo que estás todo. pasando. Exacto. Y todo tiene, y ni siquiera un otro lado, ¿eh? Tiene como 8 caras, o Sí, 10 o exacto. 20, ¿no? O sea, porque al 500, final, sí. ajá, porque al final vamos interpretando todo y entonces lo interpretamos desde nuestras creencias, desde lo que, ¿no? En ese momento estamos viviendo. Pero si cambiamos esa interpretación y aparte somos creativos, imagínate la cantidad de interpretaciones que puede tener una misma situación. Y ahí es cuando te carcajeas a veces de lo que creías que era un problema. Uh-huh. Sí. Se vuelve un parque de Diminuto. Sí. diversiones, o sea, y lo Sí, divertido es que hasta te ríes de ti. Dices, "Ah, ¿no? Yo pensaba esto, o sea. sí, creo que es la parte importante, ¿no? Y también lo he hecho muy consciente estos últimos tiempos, de que realmente, pues, no lo que piensas, porque es lo que siempre te dijeron, porque es lo que aprendiste, porque es según tú lo que crees, pues es lo que es, ¿no? Y al final de cuentas, pues es que no hay ni bien ni mal, son válidas cualquier cantidad de perspectivas y de opiniones y de cosas y pues así es la vida, ¿no? Así es la vida, así de mágica es la vida. Así de mágica es la vida. Ajá. Oye, así de mágica es la charla que estamos teniendo contigo. De verdad, apreciamos mucho el que nos hayas dado este tiempo, el que nos hayas compartido tu experiencia, de tu perspectiva. La verdad es que estamos, al menos, digo, Dani ya tenía el gusto de conocerte y yo hasta ahora, pero me he quedado así de, ay, con tantos 20 que me están cayendo al mismo tiempo, parezco, creo que ya alcancé. Oye, Mari, queríamos preguntarte un par de cosas para poder terminar nuestra plática. La primera es, ¿cuál crees que ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo en referente a qué, porque está enorme, o sea, sí. Está muy general la pregunta. Pues puede ser a lo mejor en cuestión personal, Hace poco me dijeron uno que me pareció maravilloso y sí fue como un parteaguas.
no me acuerdo bien de qué estaba hablando, ¿no? Pero yo decía, es que no entiendo por qué tal persona actúa así, ¿no? ¿Cuántas veces no lo han dicho? No, no entiendo por qué tal. Y entonces el consejo que me dijeron es que no tienes que entenderlo. Y voy a decir, ¿no? No tienes que entenderlo, porque ¿cuántas veces nos atoramos en un rollo mental queriendo entender al otro, queriendo saber por qué lo hizo, queriendo, ¿no? Y entonces vas y le hubiera preguntado, le hubiera dicho, ¿no? Igual y el otro ni sabe por qué lo hizo, pues, ¿no? Pero en el momento en que me dijeron eso, ¡pum!, lo solté y me liberó, y entonces desde ese día voy por la vida no queriendo entender por qué hacen las cosas los otros. Y no sabes lo liberador que es. Ya con medianamente saber por qué las hago yo, y eso también lo pongo en duda, ¿no? O sea, porque a veces no hay explicación para ciertas cosas, ¿no? Sí, es meramente circunstancial, ¿no? Ajá. A veces, digo. Y también, casi siempre, nunca tiene que ver contigo. Nada más tiene que ver con el otro. Y entonces tú estás pensando como tú eres el centro del universo, ¿no? Entonces, ¿por qué me hizo eso? ¿No? O sea, y no te lo hizo. Simplemente hizo algo, ¿no? Y aparte no tienes que saber por qué. Entonces, es un buen tip, ¿eh? Es un buen consejo, es liberador. Justo, sí, suscribo. Oye, totalmente, sí. Y la otra pregunta, pues, era justamente algún consejo, ¿no? Para la gente que nos escucha. Podría ser el mismo consejo. Tengo otro. O podría ser otro. Ese es bueno, pero les tengo otro que es buenísimo. No se crean todo lo que se dicen. Ok. Porque ahí están todas las creencias, todas estas que te impiden ser creativo. No te las creas. Es que no puedo hacer esto, no te lo creas. Es que no te lo creas. Sí. Cuestiónate todo, y principalmente lo que crees que es o cómo es. Y otra vez es liberador. Sí, qué buen consejo, porque creo que eso ayuda a hacer este viaje mucho más liviano. Y más divertido. Y más divertido, sí. Y más totalmente. Divertido. A fluir. Totalmente, a fluir, amigos. Y oye, nos mencionaste varios libros en el transcurso de la plática, los vamos a estar poniendo aquí en la descripción para que vayan. ¿Hay algún otro que nos puedas recomendar que sea pues bueno para...? Hay un montón de creatividad, porque, y Dani lo sabe, soy devora libros. Pero hay uno que me está gustando mucho, ya lo leí un par de veces, y eso es lo que me gusta, que lo leo y vuelvo a encontrar cosas, porque tiene un enfoque de creatividad diferente. Esto que les decía, de ser creativo a ser creador. Y eso realmente me abrió los ojos, y se llama Creating the Impossible. Está solo en inglés, y es de Michael Neill. Y es súper bueno. Y viene también como un programa de 90 días para que si quieres crear algo imposible, pues sigas como paso a paso, ¿no? O sea, como hasta a enseñarte a soñar, ¿no? O sea, a imaginar, a soltarte. Padre. Entonces, ese me está gustando. He pasado el de Flow, que es este de Mihaly Csikszentmihalyi, es muy bueno, pero es súper técnico, ¿no? O sea, es rudo y datos. Y en cambio pues es como más fluido y es como para disfrutar esta experiencia de crear tu vida. Está padrísimo, pues muchísimas gracias por el aporte. Aquí vamos a estar poniendo los links y los nombres para quien quiera buscarlos, y también vamos a estar compartiendo tus redes sociales para que te sigan y le echen un ojo a lo que haces. A mis caritas. Que vean también exactamente la colección de caritas y todo lo que hace Mara, que además hace unos collages también muy locochones, interesantes. Exacto, y ese fue un reto creativo. Me decidí a hacer un collage diario con un tip creativo y logré hacer 250, cosa que se dice fácil, pero hacer un collage diario
con un tip creativo está... Es Wow. retador. Sí, sí. Qué buen reto, qué buen reto. Pues sí, pues muchísimas gracias, Mara. Ha sido No, al un contrario. placer y ha sido padrísimo escucharte. Seguramente nos vamos con un muy buen sabor de boca, pero también con mucho trabajo mental y mucha tarea. Así que te agradecemos enormemente que hayas estado aquí. Y pues para los que nos escuchan, pues también, como siempre, sus comentarios y pues sigan a Mara. Y los esperamos el próximo episodio por acá. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Mara, un gustazo y nos vemos Igualmente. pronto, amigos.